El secreto de los templarios, riquezas, misterios y conspiraciones. En las brumosas páginas de la historia medieval, emerge una orden misteriosa y poderosa, los Caballeros Templarios, fundada en el enigmático siglo XII. Esta amalgama de monjes y guerreros forjó su leyenda en los campos de batalla y en los salones secretos de la fe. Su historia, una mezcla de devoción religiosa y coraje en la guerra, está imbuida de riqueza, poder y un destino trágico que ha capturado la imaginación de generaciones enteras. Los Caballeros Templarios, conocidos también simplemente como los Templarios, fueron mucho más que una orden militar en la Europa medieval. ¿Cómo pasaron de ser 9 caballeros humildes a un poderoso y enigmático grupo? En esta odisea histórica, te invitamos a unirte a nosotros en un viaje a través de los misterios de los Templarios. A medida que desentrañamos su fascinante historia, exploraremos las sombras que ocultan secretos profundos y los vínculos intrigantes con las teorías de conspiración. ¿Estás listo para descubrir la historia detrás de uno de los enigmas más perdurables de la Edad Media? Prepárate para un viaje épico hacia el corazón de la Orden del Templé. Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. Creación. Para entender la creación de los Caballeros Templarios, es importante situarnos en el contexto de la época en la que surgieron. Los Templarios se originaron en plena Edad Media, en el siglo XII, un periodo caracterizado por una combinación de fervor religioso, conflictos bélicos y un florecimiento cultural en Europa. Durante los siglos XI y XIII, Europa experimentó una serie de expediciones militares conocidas como las Cruzadas. Estas cruzadas fueron emprendidas por los cristianos europeos con el objetivo de recuperar Tierra Santa, Jerusalén y sus alrededores de manos musulmanas. Las cruzadas crearon un ambiente de fervor religioso y conflictos armados a gran escala. La conquista de Jerusalén por parte de los cristianos en 1099 despertó un fervor religioso en Europa. Muchos cristianos deseaban realizar peregrinaciones a Tierra Santa para visitar los lugares sagrados, lo que aumentó la necesidad de protección para los viajeros. Los montes cristianos desempeñaban un papel importante en la Edad Media. Combinaban la devoción religiosa con un sentido de deber militar en defensa de la fe. Esto llevó a la formación de órdenes monásticas militares, como los Templarios, que buscaban proteger a los peregrinos y defender la cristiandad en Tierra Santa. En 1118, un grupo de 9 caballeros cristianos, liderados por Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer, propuso al rey Balduino II de Jerusalén la creación de una orden monástica militar. Su objetivo principal era garantizar la seguridad de los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa y proteger el Santo Sepulcro en Jerusalén, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. El rey Balduino II y la iglesia aprobaron la creación de esta nueva orden, que se convirtió en los Caballeros Templarios. Los miembros de la orden, conocidos como Templarios, hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia, y vivían según las reglas monásticas, a pesar de ser guerreros. Su emblema distintivo era una cruz roja sobre su fondo blanco, y su cuartel general se estableció en el monte del Templo en Jerusalén, cerca del sitio del antiguo Templo de Salomón. Con el tiempo, los Templarios crecieron en número y poder, amasando riquezas y tierras a medida que la orden se extendía por Europa. Su contribución a la cristiandad y su influencia en la sociedad medieval fueron notables. Sin embargo, su riqueza y poder eventualmente le llevaron a enfrentar la envidia y la codicia de figuras poderosas, lo que culminó en su persecución y eventual disolución en el siglo XIV. Así nacieron los Caballeros Templarios, en un momento de fervor religioso y conflicto armado, con la misión de proteger a los peregrinos y defender la fe cristiana en una Tierra Santa asediada. Su historia está llena de intriga, misterio y un destino trágico que continúa fascinando a las generaciones posteriores. Iniciaciones o rituales. Los Caballeros Templarios tenían una serie de rituales y ceremonias que formaban parte de la vida de la orden. Aunque gran parte de esta información se ha perdido en el tiempo y está rodeada de misterio, se sabe que los Templarios tenían procedimientos de iniciación y rituales internos que ayudaban a mantener la cohesión y el compromiso de sus miembros. Antes de unirse a la orden, los candidatos debían pasar por un periodo de noviciado, durante el cual se prometían a vivir según las reglas de los Templarios. Esto incluía los votos de pobreza, castidad y obediencia, que eran comunes en las órdenes monásticas de la época.
Los nuevos miembros también prometían luchar por la fe cristiana y proteger los peregrinos. Durante una ceremonia formal, el candidato era aceptado como miembro de la orden. Esto a menudo involucraba juramentos solemnes ante un líder de la orden y la recepción de la túnica blanca con la característica cruz roja. La túnica simbolizaba la pureza y la devoción de los templarios. Se cree que los templarios tenían juramentos y rituales secretos que solo eran conocidos por los miembros de la orden. Estos juramentos a menudo implicaban la lealtad inquebrantable a la orden y el mantenimiento del secreto sobre los asuntos internos de la misma. Los templarios eran una última instancia en la orden religiosa y participaban en ceremonias religiosas regulares, como la misa y las oraciones. Estas actividades fortalecían su conexión espiritual y su compromiso con la fe cristiana. Los novicios eran los miembros más jóvenes y recién aceptados en la orden. Se sometían a un periodo de formación y entrenamiento antes de convertirse en caballeros plenos. Esta etapa incluía la enseñanza de habilidades de combate, tácticas militares y el código de conducta de los templarios. La ceremonia de admisión de un novicio como caballero templario era un evento importante. El candidato debía mostrar su valentía y habilidades en un contexto real de combate o un ejercicio de destreza. Una vez admitido, el nuevo caballero tenía derecho a llevar el hábito completo de los templarios y participar en las misiones militares y religiosas de la orden. Los templarios también tenían rituales funerarios para honrar a sus miembros fallecidos. Estos rituales a menudo incluían oraciones y ceremonias para asegurarse de que los difuntos descansaran en paz. Es importante destacar que gran parte de la información sobre los rituales y ceremonias de los templarios se ha perdido o ha sido objeto de especulación y leyendas a lo largo de los siglos. A medida que la orden fue disuelta y perseguida en el siglo XIV, muchos de sus registros fueron destruidos o confiscados, lo que ha contribuido al aura de misterio que rodea a los templarios en la actualidad. Conspiraciones. Los templarios han sido objeto de numerosas teorías de conspiración a lo largo de los años, algunas más extravagantes que otras. Estas teorías a menudo se basan en la misteriosa desaparición de la orden y su poder e influencia durante su existencia. Una de las teorías más famosas sostiene que los templarios descubrieron un tesoro en Tierra Santa que incluía objetos sagrados como el Santo Grial o incluso conocimientos secretos como la ubicación de la Atlántida. Según esta teoría, el tesoro fue llevado a Europa y oculto en algún lugar secreto antes de la persecución de la orden. Algunos creen que los templarios influyeron en la creación de la masonería moderna. Esta teoría sostiene que los templarios transmitieron secretos y rituales a las logias masónicas, lo que llevó a la incorporación de simbolismo templario en la masonería. Se ha especulado que algunos templarios lograron sobrevivir a la persecución y se reagruparon en secreto bajo diferentes nombres. Esta teoría sugiere que la orden continúa existiendo en la actualidad, como una sociedad secreta que trabaja detrás de escena para lograr sus objetivos. De la gran riqueza acumulada por los templarios a través de donaciones y préstamos, se ha sugerido que tuvieron un papel en la creación de las bases del sistema bancario internacional. Algunos afirman que las conexiones templarias con la banca perduran en la actualidad. La novela El Código da Vinci popularizó la teoría de que los templarios estaban conectados al priorato de Sion, una supuesta sociedad secreta que habría protegido la línea de sangre de Jesucristo. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente desacreditada como una invención ficticia. Se ha sugerido que los templarios, a través de sus conexiones y conocimientos secretos, influyeron en la Reforma Protestante del siglo XVI. Algunos creen que la Reforma fue un intento de liberarse del control de la Iglesia Católica y sus supuestas conexiones con los templarios. Algunos teóricos de la conspiración afirman que los templarios estuvieron detrás de la Revolución Francesa y la caída de la monarquía francesa. Se cree que su influencia perdura en la política mundial. Es importante tener en cuenta que muchas de estas teorías carecen de evidencia sólida y se basan en especulaciones y leyendas. Los templarios continúan siendo objeto de fascinación y controversia, y su historia sigue generando una gran cantidad de conjeturas y teorías de conspiración en la actualidad. Los caballeros templarios, con su enigmática historia y rica leyenda, continúan siendo una fuente inagotable de fascinación y especulación. A pesar de su disolución oficial en el siglo XIV y la persecución de sus miembros, las teorías de conspiración, la búsqueda de tesoros ocultos y las supuestas conexiones secretas con otras sociedades han mantenido viva la llama del misterio templario hasta nuestros días.
A medida que exploramos los anales del tiempo, nos vemos arrastrados hacia la pregunta persistente: ¿realmente desapareció esta sociedad? ¿O como una sombra en la penumbra, continúa su influencia en el mundo de formas que apenas podemos imaginar? El enigma de los templarios perdura, y quizás nunca lleguemos a una respuesta definitiva, pero en ese misterio reside gran parte de su eterno atractivo y su lugar indeleble en la historia de la imaginación. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que reveláramos en los próximos videos. Hasta pronto.